Pues si no tienen ustedes inconveniente y en aras de que cumplamos puntualmente con nuestro horario, pues quisiera yo darles la más cordial bienvenida a esta sesión de la Comisión de Anticorrupción de la Barra Mexicana Colegio de Abogados, en el que el día de hoy vamos a tratar un tema por demás importante que pues le hemos llamado la reivindicación de la sociedad civil en la lucha contra la corrupción, y pues nos sentimos verdaderamente halagados que el día de hoy pues tengamos un panel de expertos y sobre todo de entusiastas, entregados y convencidos activistas de la lucha contra la corrupción. Pues desde luego la doctora Irma del Carmen Guerra Osorno, el maestro Max Kaiser Aranda y el maestro Gerardo Carrasco Chávez, que nos van a platicar el día de hoy sobre sus diversas ópticas respecto a este tema tan importante. Me gustaría, amén de darles a todos ustedes la más cordial bienvenida y rogarles de la manera más atenta, por favor, que registren su asistencia para fines de registro de la barra y que además, si pueden hacer uso del chat de esta sesión para que puedan plantearnos las preguntas, porque la verdad es que es muy difícil de verdad juntar en un solo evento a estos tres importantísimos protagonistas de la lucha social en contra de la corrupción. De manera entonces que pues me da muchísimo gusto reiterarles la bienvenida, y yo le pediría a nuestro subcoordinador de la comisión, el maestro Luis Hernández Martínez, fuera tan amable de hacer la presentación de nuestros queridos invitados. Con mucho gusto, Sergio. Gracias por estar aquí con nosotros en esta sesión de la Comisión Anticorrupción. Nos acompaña la doctora Irma Guerra. Ella es académica en el Instituto de Investigaciones y Estudios Superiores y Económicos y Sociales de la Universidad Veracruzana y tutora académica en Maestría de Políticas Públicas Comparadas en Flaxo. Bueno, su currículum es impresionante. Ella, como les comento, es doctora en Políticas Públicas por el CIDE, colaboró en el informe País 2020 sobre el combate a la corrupción en México. También ha escrito infinidad de artículos y actualmente es miembro de la comunidad del Programa Interdisciplinario de Rendición de Cuentas y del Sistema Nacional de Investigadores. Doctora Irma, bienvenida. Aquí está su comisión. Es un gusto tenerla con nosotros. Buenas tardes. Gracias, Luis. Buenas tardes. También nos acompaña Gerardo Carrasco. Él es abogado especialista en litigio constitucional y administrativo, egresado de la Escuela Libre de Derecho. Cuenta con estudios de posgrado en Derecho Regulatorio por la Escuela Libre de Derecho y maestría en instituciones del derecho financiero en la Universidad Panamericana. Gerardo, qué bueno que andes por acá. Buenas tardes. Buenas tardes. Muchas gracias, Luis. Muchas gracias, Sergio. También nos acompaña Max Kaiser. Él es, fue subsecretario de Responsabilidades Administrativas y Contrataciones Públicas de la Secretaría de la Función Pública. Actualmente es miembro del Global Future Council del World Economic Forum. Es autor y coautor de la Ley 3D3. Es licenciado en Derecho por parte del ITAM y cuenta con una maestría en política latinoamericana comparada por la London School of Economics. Max, qué bueno que andes por acá. Buenas tardes. Buenas tardes, Luis. Buenas tardes, Sergio. Gracias por la invitación. Pues Sergio, muchísimas presentada gracias. la mesa, toda tuya. Pues muchísimas gracias, mi querido Luis, por la presentación, la verdad muy resumida, que pues no hace mérito de verdad a los grandes logros que tienen nuestros invitados del día de hoy. Y sin embargo, pues en aras de que los aprovechemos al máximo por su asistencia a esta sesión, pues yo quisiera comenzar con una reflexión que pues nos deja verdaderamente en una situación preocupante. A mí me tiene muy afligido el resultado que nos acaba de entregar World Justice Project en la medición que año con año hace sobre el índice de Estado de Derecho, y pues ahora lamentablemente nuestro país vuelve a caer en la posición mundial en el lugar número 134 con una calificación de 2.6. Y amén de que no solamente es un tema de percepción, sino que los índices que se miden, entre otros, nos hablan precisamente del combate a la corrupción. Por el otro lado, tenemos retos frente a nosotros de cuál es el statu quo del Sistema Nacional Anticorrupción,
cuál es verdaderamente su devenir, cuál es el futuro que esperamos tener en el sistema y pues sobre todo hablar sobre la importancia de la sociedad civil organizada en el combate contra la corrupción. ¿De qué manera podemos apoyar a esta instancia tan importante que es el Comité de Participación Ciudadana, tanto a nivel nacional como los 32 sistemas estatales? Y por eso hemos llamado hoy a que pues nos compartan las experiencias que han tenido como activistas en esta materia, pues a tres importantes, insisto, protagonistas en estos temas tan importantes. Y pues quisiera comenzar con la doctora Irma Guerra, pues ella, como ya se dijo en su reseña curricular, pues su más reciente y brillante participación está precisamente en un trabajo desarrollado por la Red Nacional de Rendición de Cuentas, por la Universidad de Guadalajara, cuando pues se estableció un informe País 2020 sobre el combate a la corrupción en México, cómo lo midieron, y desde luego pues se ha involucrado en mucho sobre aspectos de rendición de cuentas y control de la corrupción. Irma, ¿cuál es tu punto de vista sobre esta problemática que estamos comentando? Bienvenida y muchísimas gracias por acompañarnos. Gracias a ti, Sergio, a ustedes. Es un gusto, la verdad, un placer compartir este espacio también con Gerardo, con Max. Y bueno, agradecer la invitación de poder estar hoy con ustedes. Yo les voy a comentar un poco de mi perspectiva desde la parte académica. Como bien señala Sergio, bueno, me ha tocado colaborar en el reciente informe sobre el combate a la corrupción en México 2020. También he explorado un poco acerca de los sistemas estatales anticorrupción. Pero antes que nada quisiera poner sobre la mesa un poco sobre el contexto justamente en el cual tienen que desempeñarse hoy las organizaciones de la sociedad civil en México, un contexto que para nada nos es ajeno, estoy segura, pero que creo que es importante traerlo a la mesa, ¿no? Como primer punto, me parece que lo que estamos observando es una reducción del espacio cívico, porque bueno, hoy en día es considerado ya también un espacio de riesgo, ¿no? Básicamente, quien está en las organizaciones de la sociedad civil, sobre todo algunas con temas muy específicos, muy delicados, pues básicamente se juegan la vida día a día, ¿no? Más quizá en estados de la República, ¿no? que en la Ciudad de México, pero bueno, es un hecho que hoy estos espacios se han convertido en espacios de riesgo, ¿no? Segundo, que vivimos una crisis de derechos humanos. Revisaba previamente justamente las cifras que ha dado, que están registradas, por ejemplo, en el Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas, y bueno, ya están registradas poco más de 100,000 personas que se encuentran desaparecidas, ¿no? Otro dato más, bueno, que por cuarto año México, y esto Luis lo debe de saber muy bien, ¿no? Es el país más peligroso para ejercer el periodismo, por delante de países que se encuentran en guerra, ¿no? Como Ucrania o Yemen. Hay un embate también a los órganos constitucionales autónomos, ¿no? Y hoy hay amplias posibilidades de que puedan desaparecer, y si no desaparecen, bueno, de ser capturados, como ya sabemos. Y en general me parece que hay una pérdida de interlocución con tomadores de decisiones, ¿no? Tanto a nivel federal como en el Congreso. Entonces, bueno, dicho esto, ¿no? Que repito, no es un contexto que nos es ajeno, básicamente lo estamos viendo y viviendo todos los días. Quisiera también traer un par de datos nada más sobre justamente las organizaciones de la sociedad civil. Por ejemplo, bueno, hemos pasado de tener en 2015 32,913 organizaciones de la sociedad civil que estaban registradas, y para 2021 hay 46,000, poco más de 46,000 OSC, pero cuando vemos justamente cómo han ido evolucionando, por ejemplo, a partir del 2015, notamos que precisamente de 2020 a 2021 el incremento es
muy poco relevante, ¿no? Apenas el 0.69% comparado con años previos, ¿no? Por ejemplo, 2015 a 2016, 2017, donde venía un incremento bastante significativo en el número de organizaciones de la sociedad civil. Y repito, aunque todavía han incrementado, cada vez ese incremento es menor y bueno, algo nos está diciendo también eso, ¿no? Otro punto importante que creo que debemos de tomar en cuenta es que la mayor cantidad de organizaciones de la sociedad civil están concentradas en la Ciudad de México, en el Estado de México y en Veracruz, ¿no? En el resto de los estados, la presencia de estas organizaciones es mínima, ¿no? Y eso también nos habla de algo, ¿no? Por otra parte, hay que tener en cuenta justamente el apoyo, la evolución del apoyo económico que han tenido estas organizaciones de la sociedad civil. Cada vez es menor y básicamente dependen de participar o de organismos internacionales, ¿no? Y de poder participar en ciertas convocatorias para poder acceder a recursos. Y entonces, vaya, eso complica el hecho de poder incluso formar una organización civil y poderla echar a andar, ¿no? Se requiere mucha organización, se requieren conocimientos, personas con ciertas capacidades, con ciertos conocimientos técnicos, incluso para poder gestionar esos recursos, de tal forma que no cualquiera puede justamente acceder a esos fondos. Y por ejemplo, de la totalidad de las organizaciones de la sociedad civil que tenemos, o que por lo menos teníamos al 2021, únicamente 145 se dedicaban justamente a los temas de transparencia y rendición de cuentas, ¿no? Entonces, bueno, esto un poco como el preámbulo, ¿no? Del contexto en el que se enmarcan las organizaciones de la sociedad civil, cómo han venido un poco evolucionando en cuanto al número. Y básicamente lo que tenemos es que, como les mencionaba hace un momento, la mayoría se concentra, sobre todo las más importantes, ¿no? Se concentran en la Ciudad de México principalmente. Y me parece que obedece a un tema justamente de recursos económicos, de recursos para la organización, pero que también ahí es donde pueden recibir mayor exposición mediática, ¿no? Por ejemplo, a diferencia de las organizaciones de la sociedad civil que se encuentran en otros estados de la República, en donde además muchos de ustedes sabrán, por ejemplo, que en el caso de Veracruz, justamente hace un año, bueno, ya un poco más de un año, ¿no? En marzo del 2021, se publicó un decreto por medio del cual se establecía el delito de ultrajes a la autoridad, ¿no? Y entonces había una sanción de 6 meses a 2 años de prisión, multa, etcétera, ¿no? Y por ejemplo, para enero de 2022 ya había 1,033 detenidos por este delito, ¿no? Entonces, imagínense justamente dedicarse a promover ciertos derechos desde organizaciones de la sociedad civil en Veracruz, ¿no? O sea, el riesgo altísimo que existe de que si simplemente no le parece al gobierno lo que estás diciendo, lo que estás defendiendo, bueno, pues fácilmente puedes ir a dar a la cárcel, ¿no? Digo, esto a pesar de que, bueno, ya la Suprema Corte de Justicia resolvió justamente a principios del año, también de 2022, la inconstitucionalidad sobre esto, ¿no? Pero bueno, aún hay personas en la cárcel detenidas por este delito, ¿no? Entonces, bueno, eso por una parte. Por la otra, quisiera comentar muy brevemente lo que me pedía Sergio, ¿no? Sobre la situación actual del Sistema Nacional Anticorrupción y vinculándolo con la participación ciudadana, quizá yo lo llevaría a el papel que han venido jugando los CPCs, ¿no? Los comités de participación ciudadana a nivel estatal. Creo que hoy lo que encontramos en la mayoría de los estados es una desarticulación de estos comités de participación ciudadana y también hay que decirlo, ¿no? Una captura de estos espacios justamente por los partidos políticos, ¿no? Por ejemplo, nuevamente aquí en Veracruz, actualmente la secretaria técnica del sistema de la Secretaría Ejecutiva es una exdiputada del partido de Morena, ¿no? Cuando por ley no podía haberlo sido, pero bueno, la mayoría acá en el Congreso es de Morena, entonces bueno, simplemente pues
se pasaron la ley, ¿no? Y nombraron a esta persona en la Secretaría Técnica. Entonces, bueno, en la práctica creo que son muy pocos CPCs los que están operando, ¿no? Con relativo éxito, quizá 2, 3 casos de éxito que podemos encontrar del total de comités de participación ciudadana. Pero me parece que algo que les ha faltado y que quizá les falló a estos comités de participación ciudadana fue justamente arroparse o tratar de cobijarse en la ciudadanía, ¿no? O sea, hubo comités de participación ciudadana que en su momento, cuando se formaron, lograron contar con gente hasta cierto punto destacada, que había trabajado temas justamente de transparencia, rendición de cuentas, combate a la corrupción, pero que no lograron, ¿no? Justamente arroparse en la ciudadanía, que además era la intención original, ¿no? Que el Comité de Participación Ciudadana fuera ese vínculo, o sea, un vínculo entre la ciudadanía y el resto de las instancias que conforman el comité coordinador, ¿no? Del Sistema Nacional Anticorrupción. Entonces, algunos comités que han tenido algunas experiencias exitosas han sido exitosas, pero más por la sinergia que quizá los miembros de estos comités han logrado entre ellos, que por montarse justamente, por lograr vincular a los ciudadanos en general, ¿no? O sea, me parece que realmente ahí ha sido un espacio que difícilmente ha sido aprovechado por los comités de participación ciudadana. Y bueno, y en la mayoría de los casos, repito, lo que tenemos es que básicamente cada uno de los espacios han sido capturados por las diferentes fuerzas políticas, ¿no? Entonces, bueno, digamos que un poco esto de manera rápida. La parte de los municipios, porque se pensó también, o el sistema nacional debía de incluir también sistemas locales anticorrupción. Pero en la práctica y en el diseño incluso son pocos comités coordinadores o pocos sistemas locales anticorrupción los que incorporaron nuevamente desde el diseño alguna figura relacionada que lograra vincularse con los municipios. Si acaso 2, 3 estados fijaron en su normatividad la presencia en el comité coordinador, por ejemplo, de algunos contralores de los municipios, ¿no? Y entonces ahí lo que varía es el mecanismo de representación justamente de los contralores de los municipios. Pero nuevamente estos esfuerzos han sido más por incorporar a los municipios en los sistemas locales que formar como tal en los sistemas estatales que por formar los sistemas municipales anticorrupción, ¿no? Por ejemplo, aquí en Jalapa, de donde soy, el municipio inició los esfuerzos por conformar un sistema municipal, pero al final no se ha logrado, no se ha concretado en realidad. Entonces, bueno, esa parte definitivamente creo que todavía le falta mucho por andar. Pero bueno, eso de manera general, y creo que por el momento dejaría aquí mi participación a reserva de la siguiente intervención. Muchísimas gracias, Irma. Creo que has puesto el dedo en aspectos medulares sobre la problemática. Sí es cierto que por un lado ha crecido el número de organizaciones de la sociedad civil, como tú lo muestras, ¿no? Un incremento de 2015 de 32,000 al 2022 de casi 46,000 organizaciones de la sociedad civil. Pero lo interesante es que se concentran, curiosamente, pues, Ciudad de México, naturalmente, Estado de México y Veracruz, curiosamente, ¿no? Pero al propio tiempo también estás viendo esa digresión que hay en cuanto a los objetivos y sobre todo que pues se han enfrentado pues a esta persecución que pues han tenido pues por razones más de orden político, ¿verdad? Que de otra naturaleza. Pero pues me gustaría, y muchísimas gracias, Irma, me gustaría continuar con Gerardo. Gerardo, tu experiencia ha sido pues definitivamente de la práctica jurídica. Tú sí has llevado del documento al tribunal todas estas luchas, todas estas reivindicaciones de la lucha contra la corrupción. ¿Cómo abordarías tú este tema? Muchas gracias, estimado Sergio. Mira, en primer lugar, el diagnóstico y la investigación aplicada
pues la propuesta, ¿no? Es algo fundamental, sin lo cual no se puede entender la lucha contra la corrupción, ¿no? Así como también el periodismo de investigación, ¿no? Que da a conocer, pues, redes de corrupción como el que hace Mexicanos contra la Corrupción, el organismo donde yo trabajé por casi 5 años, como lo hacen incluso muy bien otros medios de comunicación en temas de ejercicio público, ¿no? Sobre todo, como tampoco se puede entender sin comunicadores y comunicadoras quienes pues desatan conversaciones respecto de lo que sucede día a día en nuestro país con relación a cuestiones de anticorrupción o de manera un poquito más genérica de Estado de Derecho, ¿no? Pero yo estoy convencido en que todo esto pues tiene que tener una visión también coercitiva, ¿no? Pues que sea más allá de la propuesta, porque pues la propuesta, pues si no hay voluntad por parte de los políticos que controlan las cámaras y si no hay voluntad por parte de los gobernantes que ejecutan las leyes, pues se quedaría simplemente en eso, en propuesta, ¿no? Si el periodismo de investigación pues se quedara únicamente en la línea del impacto mediático, lo peor que puede pasar es que le griten a Lozoya cuando vaya a comer al Hunan, ¿no? Pero pues ¿quién lo va a meter a la cárcel? ¿Quién se va a encargar de deshacer todo este tipo de redes de corrupción? Porque creo que eso no se puede dejar en manos del gobierno, ¿no? ¿Por qué no ha funcionado el combate a la corrupción al día de hoy? Porque no existe una autonomía real en la Fiscalía General de la República y simplemente por diseño y falta de un ejercicio, de un servicio profesional de carrera, no existe un funcionamiento real y propio y ordenado de los órganos de control para revisar y en su caso sancionar faltas administrativas. Entonces, si dejamos la acción, que pues es otro elemento sin el cual tampoco o mucho menos se puede entender el combate a la corrupción, si lo dejamos en manos de los políticos, pues vamos a seguir discutiendo este tipo de temas durante décadas sin ver resultados palpables o concretos, ¿no? Se dice mucho, ¿no? Que el gobierno, ¿no? Muchas veces los políticos hablan de Estado como si fuera sinónimo de gobierno, ¿no? Como para olvidar un poquito, pues, a la población, ¿no? La población muchas veces se concibe como, pues aquel grupo de personas gobernadas a los que pues se les tiene que dar de comer, ¿no? Como habla mucho el presidente de la República con los sistemas de asistencialismo, ¿no? Como si realmente no hubiera un derecho y una obligación de actuar, de actuar dentro de la vida pública del país, ¿no? Los políticos no son los protagonistas de la vida pública de México, somos los ciudadanos. El Estado no es sinónimo de gobierno. El Estado, pues como recordaré más o menos yo en mis clases de teoría política, pues es una población que se asienta en un territorio, ¿no? Regido bajo un orden jurídico y pues cuyo mandato está depositado en un gobierno y pues tiene como finalidad el bien común, ¿no? Definiciones más, definiciones menos. Y esto quiere decir que realmente el protagonista de la vida pública no es el político, no es el gobernante, somos los ciudadanos. Y como ciudadanos no solamente tenemos el derecho, sino también la obligación de actuar, ¿no? Y ahí es cuando voy yo con este tema, pues que me he dedicado a desarrollar en los últimos años y escribir también acerca y hablar acerca de él, que es el monopolio, el rompimiento del monopolio del combate a la corrupción. Eso ya no es del gobierno. El gobierno lo intentó, pero pues no lo pudo hacer, ¿no? No lo pudo hacer porque desde el punto de vista administrativo, ¿no? De corrupción administrativa, pues es imposible que un secretario o una secretaria de la función pública se atreva a decirle que no a su jefe, el presidente de la República. Como también hemos visto que no ha sido posible en una fiscalía supuestamente autónoma, ¿no? Cuya autonomía entró en febrero de 2019,
pues que no ha funcionado, ¿no? Sigue siendo pues una ventanilla más del Poder Ejecutivo y actúa pues en consecuencia conforme a los intereses políticos del gobierno que se encuentra al día de hoy y probablemente los siguientes gobiernos si no nos podemos hacer las cosas. Entonces, la herramienta desde mi punto de vista más poderosa para generar este tipo de cambios sociales es el litigio estratégico, ¿no? No el litigio tradicional, no solamente la denuncia, que es importante denunciar penalmente y denunciar ante autoridades administrativas actos de corrupción, sino diseñar este tipo de estrategias que tiendan a una finalidad que vaya más allá de consecuencias directas e inmediatas que se puedan desprender de un procedimiento. Eso es lo que llamamos nosotros litigio estratégico. Y bueno, pues hay que cambiar un estado de cosas a través del litigio estratégico antes de que podamos tomar la ciudadanía la bandera del combate activo a la corrupción, ¿no? Por ejemplo, y es uno de los casos a los que me quise referir desde que preparamos esta charla, pues originalmente, si uno presentaba una denuncia ante un órgano interno de control o ante la Secretaría de la Función Pública, pues tenía que confiar al 100% lo que decidieran las autoridades que investigaran la supuesta corrupción. Esto, pues, si se identificaba alguna irregularidad u omisiones, háblese caso Casa Blanca versus secretario de la Función Pública Virgilio Andrade, ¿no? O háblese Irma Heréndira Sandoval versus tema de las propiedades de Manuel Bartlett, pues ¿quién va a cuestionar la investigación de la amiga de Bartlett o del amigo del presidente Peña Nieto, que también es su empleado, ¿no? Si se intenta cuestionar esto por parte de quien denuncia o presenta esas denuncias en materia de corrupción administrativa, ¿qué sucedía antes? Teníamos una jurisprudencia de 2005 de la segunda sala de la Corte, en donde se indicaba que pues el denunciante no tenía interés jurídico ni legítimo alguno para hacer un control judicial por la vía de amparo respecto de irregularidades u omisiones en investigaciones en los órganos internos de control. Y esto lo tuvimos pues vigente hasta el año pasado por más de 15 años y por eso esto sucedía, ¿no? ¿Por qué? Porque se veía a los ciudadanos que presentaban este tipo de denuncias pues como, oye, es que si tú lo que pretendes es que se sancione a un servidor público, la ropa sucia se lava en casa y pues tampoco tienes que venir con un ánimo de revanchismo en caso de que tú pienses que tienes algún interés en que se castigue a un servidor público por faltas administrativas. Entonces era, pues al gobierno déjale el combate a la corrupción y tú ciudadano cumples con tu derecho y tu obligación pues con la simple presentación de la denuncia. Y el Poder Judicial, dicho por el propio Poder Judicial, dicho por la Suprema Corte en esta jurisprudencia, pues se encargará, pero tú no te puedes meter, ¿no? Y entonces, cuando trabajábamos en Mexicanos contra la Corrupción, identificamos que pues de poco sirve hablar de combate activo y directo a la corrupción desde la ciudadanía, pues si tenemos vigente esta jurisprudencia, ¿no? A pesar del nuevo Sistema Nacional Anticorrupción, a pesar de la nueva Ley General de Responsabilidades Administrativas que pues pone, le da un protagonismo importantísimo al denunciante, a pesar de todo ello, pues seguían siendo rechazadas las solicitudes o los juicios de amparo que se presentaran en contra de irregularidades de autoridades investigadoras, ¿no? Entonces, pues lo que se hizo a través de un proceso que duró un poquito más de 3 o quizá 4 años, y pues decenas de litigios, más de 60 denuncias, pues precisamente fue cambiar o romper con este paradigma. Lo que se logró, y esto fue publicado bueno, fue resuelto por la Corte en abril del año pasado, es que se emitiera una jurisprudencia nueva en donde se indica, Sergio, que el denunciante de faltas administrativas no solamente tiene interés legítimo, sino tiene un interés jurídico, ¿no? Directo
para pues presentar juicios de amparo en contra de irregularidades u omisiones en este tipo de investigaciones, ¿no? Entonces, lo que yo concibo un poquito es que a partir de esa jurisprudencia, ahora sí podemos hablar de combate a la corrupción administrativa desde la ciudadanía. Ahora, ¿qué sucede con la parte penal? También se ha intentado, ¿no? Por parte de esta misma organización en donde yo trabajaba, también por parte de una organización que se llama TOGIL, que son un grupo de abogadas expertas en derecho penal que se dedican al litigio estratégico penal anticorrupción. Pues en varios casos se ha intentado que se reconozca el carácter de víctima o de ofendido de una asociación civil anticorrupción para precisamente poder participar de manera activa dentro de las audiencias ante el Poder Judicial, pero pues se han logrado pocos adeptos en el Poder Judicial por parte de jueces y magistrados al respecto. En su mayoría aún no han querido entrarle de todo este tema, pero pues estoy convencido que pues este interés o este carácter de víctima se podrá lograr, así como ya se logró en Francia en un caso y ya se logró también en Argentina. Entonces, es eso, realmente no podemos concebir el combate a la corrupción sin estrategias de litigio y de denuncia directamente desde la ciudadanía, porque no se puede confiar en que los políticos, perdón que les llame en sentido genérico a los políticos, por supuesto tenemos muy buenos servidores públicos, quizá la mayoría, pero el problema es que los que están dentro de las cadenas de poder son los que no permiten que haya resultados y por lo tanto no les podemos dejar a ellos este monopolio del combate a la corrupción. Esto se tiene que romper y esto se tiene que ejercer desde la ciudadanía. Y un último comentario. Yo creo incluso que el litigio estratégico anticorrupción, pues es el más barato, es la herramienta más barata de operar, a diferencia del periodismo investigación quizá, o igual de la investigación aplicada. Únicamente lo que necesitas es alguien con tiempo y voluntad que sepa litigar y que tenga una computadora, ¿no? En los juicios estos que frenaron el aeropuerto de Santa Lucía hace 3 años durante 6 meses, fueron 150 amparos. Max era quejoso en uno de los amparos, pues nos preguntaban y nos cuestionaban muchísimo, ¿y cuántos millones están gastando en estos juicios? ¿Quién los paga? Calderón, el PAN, ¿quién los paga? ¿No? Y lo que yo respondía a estos cuestionamientos era, pues mira, calcúlale 500 pesos por 150. ¿Por qué? Porque los abogados que estábamos trabajando en este tipo de asuntos no cobramos honorarios y pues en muchos no se necesitaban ni siquiera pruebas periciales y los peritos regalaban su trabajo en honor a la causa y pues 500 pesos calcularle de las copias que se tuvieron que presentar de las demandas porque sí estaban un poquito largas. Y eso era lo único. Entonces, no es difícil de operar el litigio estratégico, más bien no es caro de operar, simplemente se necesita que pues abogados, litigantes, abogadas, despachos, pues destinen mayor trabajo a activismo en este sentido. Muchas gracias. Muchas gracias, Gerardo, muchísimas gracias. Creo que es clarísimo lo que tú has comentado, los grandes logros que se han alcanzado, pues gracias a esa tenacidad, a ese tesón que se ha impuesto al final del día para romper esos diques que habían cerrado herméticamente la posibilidad de que la ciudadanía interviniese en los procedimientos jurídicos. Ahora que a continuación nos haga el favor Max de exponer sus puntos de vista, pues nos platicará eventualmente pues que uno de los temas fundamentales de la reforma constitucional del sistema y en el diseño de la ley de su autoría, que es la ley 3 de 3, que ulteriormente se conoció como la Ley General de Responsabilidades Administrativas, pues incorporó precisamente la figura del denunciante como parte en el procedimiento, en donde justo a la manera del procedimiento penal, pues sí tiene un interés jurídico. Y claro, el logro de verdad inconmensurable que se alcanzó con estas demandas de amparo que se promovieron, pues encabezadas por ti, Gerardo, en el tema justamente de reconocer la legitimidad procesal
del denunciante, y no solo como un interés legítimo, sino como un auténtico interés jurídico para participar, para poder actuar dentro de los procedimientos e incluso impugnar las resoluciones de la autoridad en estos casos de investigación, sustanciación y sanción en el ámbito administrativo, creo que fue muy, muy valioso. Pero aquí lo que a mí me encantaría, y voy a utilizar, y me perdonarás, Max, que use tu metodología de los 5 puntos fundamentales. Yo creo que cuando hablamos de sociedad civil, habría que también hablar de estos 5 aspectos importantes que han de alguna manera minado la posibilidad de la participación ciudadana. Pues en primer lugar, una circular que pues hace que el gobierno prohíba que las organizaciones de la sociedad civil actúen como intermediarios en los programas sociales. Eso es un punto importante por considerarlas que son corruptas, que hay malos manejos. 2, una reforma fiscal muy agresiva en contra de las instituciones que se consideran donatarias de los recursos que se pueden recibir. 3, una estigmatización desde el poder en contra de las organizaciones de la sociedad civil por enarbolar causas que, como ya bien se comentó, lo dijo Irma, lo dijiste Gerardo, pues se consideran contrarias a los intereses del grupo en el poder. 4, hay una iniciativa pues que va a prohibir ya que se reciban donaciones del extranjero a organizaciones de la sociedad civil y bueno, pues evidentemente incluso hasta llegar al punto de prohibir el litigio estratégico, Gerardo, justamente lo que tú acabas de comentar. Y número 5, pues ya hay un precedente interesante de una iniciativa de reformas a la ley de fomento a las organizaciones de la sociedad civil de la Ciudad de México, en donde ya de plano quiere prohibir que puedan recibir estos recursos. Entonces, como ven, el panorama no es nada halagüeño en el tema de la participación social. Y sin embargo, creo que pues personas de la talla de Max, que han sido verdaderos activistas también críticos y sobre todo profundos estudiosos sobre esta problemática, pues han planteado soluciones en otras vías muy interesantes. De manera, Max, que pues me da mucho gusto darte la bienvenida, te agradezco que nos hayas acompañado y por supuesto es tuyo el foro. Muchas gracias, querido amigo. A ver, Sergio, con este ánimo positivo que siempre lo caracteriza, le puso al foro la reivindicación de la sociedad civil en la lucha contra la corrupción. Déjame le pongo, por lo menos para mi participación, la ansiada, la esperada, la no llegada reivindicación de la sociedad civil en el combate a la corrupción. Y déjame explico. Creo que vale la pena hacer un poquito de historia y ponerle un poquito de contexto a dónde está hoy la sociedad civil y por qué hoy parece que no se hace gran cosa. Nos decía Sergio que Lulú lo regañaba ayer y le decía, claro que estamos haciendo muchas cosas. Déjame tratar de poner un poco el contexto, a ver cómo funciona este tema. De pronto, en el 2014-15, encontramos que el gobierno de Enrique Peña Nieto se encontraba en una severa crisis de imagen, en una severa crisis de relación con la sociedad civil organizada por el tema de la Casa Blanca y Ayotzinapa. Y la verdad es que con un buen oportunismo, con un buen timing, la sociedad civil organizada se metió en la discusión, se metió en las diferentes mesas de gobierno y de Congreso para plantear el nacimiento del sistema nacional y las diferentes leyes que lo fueron conformando. La verdad es que aprovechamos una debilidad importante del gobierno anterior, aprovechamos el momento político y la necesidad que tenían ellos de ganar alguna legitimidad con el tema y con la relación con la sociedad civil organizada. Y eso nos llevó a conseguir una reforma constitucional enorme, 3 leyes generales, reformas a cualquier cantidad de leyes federales, la conformación de los sistemas, del sistema nacional, de los sistemas locales, etcétera, ¿no? Era una victoria legislativa sin precedentes. Nunca en la historia de este país había habido en un lapso tan corto un rediseño tan profundo del Estado mexicano como en este caso. Pero yo creo que pasaron 3 cosas. Déjame empezar con mis listas. Yo creo que pasaron 3 cosas. Lo primero que pasó es que nos acostumbramos a que el gobierno de Enrique Peña Nieto, el PRI,
el aparato del PRI en la Cámara de Diputados y Senadores, eran la piñata preferida, ¿no? Es decir, nos acostumbramos a golpearlos de manera mediática, en términos de imagen, y en lugar de ir cuajando las diferentes victorias legislativas e institucionales para acabar con la construcción, creo que la sociedad civil se mantuvo en esta idea de péguenle al feo, ¿no? Vamos a seguirle dando de golpes al partido. Y pongo un ejemplo. Hoy tendríamos un país completamente diferente si hubiéramos acabado la obra de la Fiscalía General de la República. Si la sociedad civil organizada se hubiera sentado en la mesa de discusión y de negociación, acabar de discutir no solo la conformación, la configuración, las facultades y funciones de la Fiscalía General, sino también sus temas de autonomía y sobre todo, y creo lo más importante, la transición, ¿no? La mayoría de los que estamos aquí sentados y varios de nuestros colegas decíamos, se trata de quizá uno de los cambios institucionales más importantes de la historia y por lo tanto la transición de la PGR a la Fiscalía es uno de los momentos más importantes. Y lo dejamos ir. Y lo dejamos ir porque fue más importante hashtag no al fiscal carnal que vamos a construir una Fiscalía General de la República fuerte, grande, institucional, con función y matar a la PGR. La mayoría de nosotros decíamos, desaparezcamos para siempre a la PGR que no sirve para maldita cosa. Y lo que pasó es que la sociedad civil se clavó permanentemente en la idea de ganar la batalla mediática y entonces no al fiscal carnal era como, ahí se acababa toda la discusión, ¿no? Otro ejemplo fue el auditor superior de la Federación. De pronto nos metimos en esta idea de que haya auditor, que se nombre, otra vez con esta idea de golpear al PRI gobierno, vamos a que no salgan sus propuestas y de pronto se acuerda entre el PRI y Morena nombrar al señor Colmenares, que yo espero que siga vivo porque yo no tengo noticia de él hace años. Yo no sé si está ahí encerrado en el Ajusco, dónde anda, pero no tenemos noticia de él hace años. Y esto me parece muy grave porque estas dos, perdón por el helicóptero que está pasando aquí arriba, estas dos figuras, una Fiscalía General de la República fuerte, una Auditoría Superior de la Federación de veras, que estuviera haciendo hoy la chamba que le corresponde, hoy cambiarían la dinámica del Sistema Nacional Anticorrupción y del combate a la corrupción y del equilibrio entre diferentes poderes. O sea, si la sociedad civil organizada hubiera acabado la labor, en lugar de, digamos, y digo, todo el tiempo digo nosotros, yo soy parte de ese momento en el que preferimos mantener el ruido, el combate, el enfrentamiento, que acabar la construcción institucional de dos instituciones que hoy serían pieza fundamental del Sistema Nacional Anticorrupción para generar todo esto que todos repelamos, que es dónde está la eficacia, dónde están las sanciones, dónde están las auditorías, etcétera, etcétera. Pues no puede haber, si los dos órganos quizá más importantes del sistema pues están capturados por el gobierno actual. No puede haber casos, no puede haber auditorías, no puede haber investigaciones adecuadas si ambas figuras le responden al proyecto de gobierno. Lo segundo que pasó, creo yo, es que muchas organizaciones, no voy a decir nombres, no voy a decir ni nombres personales ni organizaciones, pero muchas organizaciones en el momento en el que ganó el presidente actual dijo, bueno, ya no tenemos que hacer gran cosa, porque este señor sí es honesto, porque este señor sí va a pelear contra la corrupción, no es el PRI, ¿no? Etcétera. Insisto, no voy a decir quién, pero hubo varias organizaciones que dijeron, bueno, ya, qué bueno, ganó el que queríamos, ganó el que sí va a combatir la corrupción, ganó el que va a correr al PRI, y entonces, pues ya acabamos, ¿no? Y entonces este señor, paso al tercer punto, este señor dijo, el combate a la corrupción es lo mismo que la austeridad. Es decir, si los servidores públicos ganan poco, no viajan en helicóptero, en coches, en camionetas grandotas y no tienen bonos, eso es combate a la corrupción y yo ya acabé. En el momento en que yo aplico la austeridad republicana, el combate a la corrupción ya se acabó. ¿Y qué pasó con la sociedad civil? Calladitos. La gran mayoría de los que eran aliados y vocales y muy combativos en el gobierno anterior,
de pronto dijeron, bueno, pues si ese es el nuevo combate a la corrupción, pues ese es, ¿no? Y así nos echamos varios años, ¿eh? Los primeros 2 o 3 años de este gobierno, salvo algunas honrosísimas excepciones que aquí están presentes, el resto de la sociedad civil organizada estaba como a la expectativa, detrás y demás. Y déjame retomo, querido amigo Sergio, estos 5 puntos que pones, porque los he escuchado muy seguido. Es falta de recursos, nos persiguen fiscalmente, no podemos hacer grandes cosas porque hay esta circular y porque ya no podemos hacer litigio estratégico. Híjole, yo me acuerdo que en el 2014 y 15, ninguna de las organizaciones, de las decenas de organizaciones que estaban en este tema, estaban tampoco en un gran momento de economía, de donaciones. El gobierno de Peña Nieto también hizo una persecución implacable a las organizaciones de la sociedad civil. Varios de los que estamos aquí tuvimos Pegasus en nuestro celular y fuimos perseguidos de distintas maneras. No era una situación más cómoda, ¿no? Yo creo que, déjame te lo digo con todo cariño, yo creo que para muchas organizaciones eso ha sido un pretexto, un buen pretexto para no levantar la voz, para no abrir el tema, para no enfrentarse al SAT, para no tener nuevos flancos abiertos, ¿no? Yo espero que ya hayamos aprendido entre todos la lección, o sea, que ya hayamos visto que, a ver, austeridad republicana no tiene nada que ver con el combate a la corrupción, pobreza franciscana tampoco, y que lo que necesitamos es empezar a escarbar, a tener casos, a tener auditorías, empezar a revisar los diferentes programas sociales. Por todos lados escuchamos versiones de que todos los programas sociales consentidos de este gobierno tienen enormes problemas de corrupción, gigantescos problemas de opacidad, gigantescos problemas de mentiras a la hora de emitir los resultados. Desde las universidades del bienestar hasta Jóvenes Construyendo Futuro, pasando por el programa de pensiones, el Banco Bienestar, todos esos proyectos tienen gigantescos problemas administrativos que seguramente también son penales y, salvo, insisto, algunas honrosas excepciones de la sociedad civil, parecería que nos estamos acostumbrando a que la dinámica sea, la sociedad civil dice, los medios dicen, ese programa tiene enormes fallas y escándalos, y el gobierno simplemente diga, no, están funcionando bien y aguántense, ¿no? Tenemos por el otro lado los gigantescos escándalos que tienen que ver con las contrataciones públicas, ¿no? Empezando por las medicinas, el tema de las vacunas. Al día de hoy no sabemos, no tenemos la menor idea de cuánto gastó el gobierno en vacunas para el COVID, cuántas compró, a quién se las compró, a qué precios, cómo las distribuyeron, a quiénes les pasaron la chamba de distribuirlas. No tenemos la menor idea. Pero nos vamos al tema de obra pública y es escandaloso. Este gobierno empezó tirando un megaproyecto de infraestructura y luego tuvimos un evento que nos daba luz de cómo iba a funcionar este gobierno. En un restaurante de nombre La Alcachofa se juntó el presidente electo y varios servidores públicos con empresarios y a la salida hubo una semiconferencia de prensa de ambos bandos y pasó algo que en cualquier lugar del mundo hubiera tumbado a un gobierno. Salieron los empresarios y el gobierno a decir, ya nos pusimos de acuerdo que en el nuevo proyecto nos va a tocar obra a todos. O sea, el conflicto de interés más grande, la confesión abierta de que ya habían negociado los contratos del siguiente proyecto y nuevos proyectos, y todos nos empezamos a acostumbrar desde ahí. Y de ahí nos vamos al Tren Maya, a Dos Bocas, que ha sido prácticamente toda el proyecto de infraestructura más caro en años en México, prácticamente toda contratada por adjudicación directa, invitaciones restringidas, así abiertamente reconocido por el propio gobierno, con escándalos tan burdos y tan abiertos como un compadre de la secretaria con una empresa que tenía un par de semanas de haber sido registrada, con contratos multimillonarios. De ahí nos vamos al Tren Maya, que ha sido un escándalo de planeación y de adjudicaciones directas. Y la sociedad civil, insisto, salvo algunas honrosas excepciones, sin entrarle de lleno al tema.
por lo menos no con la vehemencia, no con la energía, no con la coordinación y la unión con la que lo hacíamos hace un sexenio, ¿no? Y yo creo que ya es un buen momento para llamarnos a todos a la mesa y observar que estamos muy lejos de lo que queríamos. Termino con una cosa. En mesas privadas, con mucha preocupación he escuchado amigos, colegas cercanos del movimiento anticorrupción de hace unos años decir, es que no servía el Sistema Nacional Anticorrupción. Yo sabía que no servía. He escuchado a varios decir, yo advertí que eso no iba a funcionar. Pues si no ha funcionado nunca, no lo hemos puesto a trabajar, no hemos estrenado el coche. Ahí está parado en la calle, con las llantas nuevas, con el motor sin utilizar, con los asientos todavía oliendo a nuevo, porque no lo hemos utilizado. No sabemos si funciona o no, no tiene las características para saber en este momento si funciona o no. Ya va siendo hora que le empecemos a dar una estrenadita al automóvil, ¿no? Que lo saquemos a pasear un rato, que empecemos a llevar algunos casos e insistirle a las diferentes autoridades que lleven los casos a la mesa. Los primeros 3 años de la Secretaría de la Función Pública de este gobierno fue una cosa terrible. Era el Ministerio de la Lealtad Partidista y se encargó de hacer pocas cosas. El nuevo secretario, yo no le he escuchado un solo caso que valga la pena. Y ya va siendo hora que empecemos a insistir en no solo que haya casos, que se investiguen las cosas, que empiece a haber sentencias, ¿no? Y creo que es un buen momento para esta reivindicación de la que nos convocas, querido amigo, porque como bien apunta Gerardo, sin la presión permanente de la sociedad civil desorganizada y organizada, de las barras de abogados, de las organizaciones empresariales, este gobierno está comodísimo diciendo los que me critican y los que me atacan y los que me investigan son mis enemigos políticos, todos ustedes son fifís y todos ustedes son neoliberales conservadores financiados por la derecha internacional y entonces yo no tengo que rendirles cuentas a ustedes. Está muy cómodo en ese lugar. Necesitamos esta gran coalición de organizaciones de sociedad civil de todas las áreas, de todos los rubros, levantando la voz, sobre todo por una cosa, levantando la voz porque en el camino del no combate a la corrupción, muchos mexicanos se están quedando sin sus derechos más básicos, sin el derecho a la salud, sin el derecho a la educación, sin el derecho a la vivienda, derechos básicos que este gobierno prometió dotarle a esas personas y que se están quedando sin ellos porque no hay combate a la corrupción. Muchísimas gracias, Max. De verdad, no sabes, siempre tan objetivo, tan crítico, tan exacto en tus comentarios. Y sí, efectivamente, aquí estamos ante un área de oportunidad extraordinaria. Yo quisiera comentar, sobre todo en aras de cumplir con un compromiso previo que acordó que tenía Max. Agradecerte mucho, Max, la participación que nos hiciste, el honor de hacer el día de hoy. Desde luego, si hay alguna duda o algo que pues tú me permitieras hacerte llegar si fuera dirigida a tu persona, pues con muchísimo gusto comprometerte a que nos hagas el favor de dar la respuesta y nosotros hacérselas llegar. De manera que mil gracias por habernos acompañado esta tarde, Max. Entiendo que pues por esta razón profesional no tuviste oportunidad de estar todo el tiempo en esta sesión, pero pues nosotros vamos a continuar con nuestra sesión, Max, y nos quedamos con Irma y Gerardo. Gracias, Max, y desde luego decirte que te hacemos llegar tu diploma de participación esta tarde, ¿eh? Muchísimas gracias. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Un saludo a todos. Muy buenas tardes. Gracias, Max. Pues ahora en este orden de ideas, Gerardo e Irma, y pues esto que nos ha comentado Max, que ha aprendido la mecha sobre pues reflexiones muy interesantes y sobre todo pues me gustaría antes que nada dar lectura a un par de participaciones
que nos hacen el favor de plantear nuestros amigos que nos están viendo esta tarde. Marco Romero, también un entusiasta miembro de nuestra comisión, también un agudo y muy tenaz litigante y sobre todo también un crítico en este tema de materia anticorrupción. Manifiesta Marco, si me lo permites, Marco, leer tu participación. Dice Marco, dice, yo tengo otra impresión con respecto a los CPCs. Si bien hay captura de algunos puestos, creo que siguen dando la batalla con mujeres y hombres muy valiosos. Dice, creo que les hace falta saltar de un perfil casi académico en el que por sesgo del diseño del Sistema Nacional de Corrupción, están situados a un espacio más práctico y proactivo versus la corrupción. Desde luego, brincar, diríamos, de las políticas públicas, pues a efecto de pues seguirlas perfeccionando, trabajando en su perfeccionamiento y pues y que se implementen y se den resultados caso por caso. Es una primera reflexión que también se adhiere a ella Mario. Gracias Mario que estás con nosotros desde Baja California, muy amable. Dice también que pues se deben de participar, modificar los perfiles de quienes están participando en los comités de participación ciudadana. Bueno, este es un comentario que se da, digamos, al margen de estas reflexiones, pero visto esto que estamos en esta primera ronda de intervenciones, ¿qué principales problemas, obstáculos o retos ves tú, Irma, alrededor de esta problemática de la participación de la sociedad civil? ¿Cómo podemos resolverlo? Ya está planteado el problema. ¿Qué crees que pueda ser un camino de solución? ¿Cuál crees tú que pueda ser? Gracias, Sergio. Primero, bueno, nada más quisiera retomar un poco la opinión del licenciado Romero, que me parece muy valiosa. Y concuerdo, o sea, siguen existiendo, tenemos todavía ciudadanos que resisten, ¿no? Que están resistiendo el embate quizá de los gobiernos locales, pero justo están aislados, ¿no? Están aislados por el resto de las instancias que conforman el comité coordinador, ¿no? Y decía hace un momento, en el mejor de los casos, algunos han podido realizar o llevar a cabo un par de iniciativas exitosas, pero nuevamente, y aquí sí concuerdo con el licenciado Romero, ¿no? Quizá por los perfiles de quienes hoy ocupan estos espacios, nuevamente me parece que no han logrado montarse en la ciudadanía, ¿no? O en el resto de la sociedad civil, justamente para que la ciudadanía haga suyas, ¿no? También las estrategias, las acciones de los comités de participación ciudadana. Entonces me parece que los que han resistido, los que no han sido capturados, se encuentran extremadamente aislados, ¿no? Eso por una parte. Ya respecto a lo que mencionaba Sergio de qué hacer, comparto con Max lo que decía por un trabajo que realicé hace ya un par de años, donde le daba seguimiento un poco a todas las noticias que giraron entre 2012 y 2018, pero concretamente, por ejemplo, antes de la expedición de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información. Uno puede notar, ¿no? O podías notar justamente a la hora de revisar las notas, cómo distintas organizaciones de la sociedad civil, ya sabemos cuáles, hacían un uso sistemático de la información que lograban recuperar, ¿no? Por ejemplo, a partir de las solicitudes de transparencia, pero se notaba incluso un trabajo colaborativo entre ellas, ¿no? Es decir, la Ley General de Transparencia, el propio Sistema Nacional Anticorrupción, no fue producto de la lucha de una sola organización. O sea, hubo varias organizaciones de la sociedad civil que estuvieron empujando, ¿no? Incluso desde la academia o académicos intelectuales que estuvieron empujando este tipo de iniciativas y que efectivamente se ha perdido, ¿no? O sea, concuerdo, no es que no estén trabajando, están haciendo muchísimo, que también creo que estamos descansando, ¿no? Poniendo la responsabilidad en unas cuantas organizaciones de la sociedad civil, prácticamente para que nos compongan, ¿no? La situación que actualmente vivimos en México.
Pero sí me parece que lo primero que hay que hacer es, o que, que tienen que hacer, sobre todo las organizaciones de la sociedad civil, que también hoy resisten, ¿no? Y que siguen trabajando arduamente desde distintas trincheras, es comenzar a colaborar, ¿no? Es lo primero que veo, el primer gran reto, cómo entre esas organizaciones pueden hablarse, porque yo veo colectivos, por ejemplo, trabajando el tema justamente del desabasto de las medicinas, colectivos trabajando el tema de las desapariciones forzadas, ¿no? O sea, colectivos para muchas cosas, pero que no se hablan entre sí, o difícilmente se hablan entre sí, ¿no? Y entonces, pues cada uno está haciendo su luchita desde su propio ámbito de acción, con sus propios recursos, y me parece que así, frente a las condiciones actuales, va a ser muy difícil, ¿no? Nuevamente me parece que hoy más que nunca deben hablarse, deben comunicarse y deben de comenzar a colaborar. Luego, segundo punto, a mí me parece esto que traía Gerardo a la mesa sobre el litigio estratégico, me parece que es algo a lo que hay que apostar. Yo no conozco mucho de esta parte, Gerardo, ¿no? De la parte legal, pero por ejemplo sí sé que ahorita frente al empate que ha tenido, por ejemplo, el CIDE, que es una institución a la cual estoy cercana, uno de los recursos más allá de la presencia en medios de comunicación, los comunicados, etcétera, como lo más visible, sí sé que hay una estrategia legal, ¿no? Al margen de eso y a la cual están apostando, y que esperemos pueda dar resultados, ¿no? Pero yo ahí quizá agregaría, Gerardo, no solamente hacen falta litigantes con tiempo, con la disposición, ¿no? Sino hace falta pues más ciudadanía informada justamente acerca de estos recursos, ¿no? O sea, no es solamente que haya un litigante, sino que la propia ciudadanía conozcamos que existen estos recursos, que sepamos quiénes pueden apoyar justamente cuando nos toca enfrentar una situación que amerite un litigio estratégico. Entonces, creo que ahí también, por parte de las organizaciones de la sociedad civil, hace falta mucho mayor pedagogía, ¿no? De que los ciudadanos sepamos cuáles son nuestros derechos, ¿no? Cuando uno observa quiénes son los que están conformando a estas grandes, visibles organizaciones de la sociedad civil, es gente con ciertos recursos, sobre todo en cuanto a preparación, ¿no? Conocimientos, sabe cuáles son sus derechos de entrada, ¿no? Muchos de ellos, y también cierto sector de la sociedad civil que quizá hoy estamos desde distintas trincheras tratando de hacer algo por combatir la corrupción, es porque reconocemos nuestros derechos y reconocemos, ¿no? Que al final esos derechos están en riesgo, ¿no? O sea, podemos perderlos. Pero hay un gran sector de la población que me parece nunca ha gozado de la mayoría de esos derechos, ¿no? Entonces, ¿qué derechos va a perder, ¿no? ¿Qué derechos se van a comprometer si quizá no los tenían garantizados de inicio? Eso no significa que no se les debe y que no se les pueda garantizar. Pero entonces también hay un sector de la sociedad que simplemente no está dispuesta a alzar la voz porque considera que no hay nada que ganar, ¿no? O que no hay nada por lo cual pelear. Y entonces tenemos un sector, en realidad yo consideraría que pequeño, ¿no? O sea, a lo mejor muy visible por las acciones, por la organización que está dando la cara, que está dando la batalla, pero un gran sector, ¿no? Cuyos derechos no están garantizados y que no están alzando la voz porque no consideran que sea necesario, ¿no? Que no tienen nada que perder si no lo han tenido ya. Digo, quienes están organizados en los colectivos de los desaparecidos, pues claro, o sea, te quitaron a un familiar, te arrebataron a un familiar, claro que te vas a organizar, ¿no? Los que están con la parte de los medicamentos, pues si yo tengo a mi hija enferma de cáncer, por supuesto que me voy a organizar y voy a hacer lo que tenga que hacer para exigir los medicamentos, ¿no? Pero entonces, repito, creo que en conclusión hace falta una mayor labor de pedagogía hacia el resto de la población que hoy no tiene garantizados ciertos derechos y que tiene que saber que es deber del Estado garantizarle esos derechos, ¿no? Y que puede luchar y que se pueden hacer efectivos. Y necesitamos conocer, Gerardo, estos mecanismos que me parecen extraordinarios, ¿no? Pero que sí, toman tiempo y de entrada necesitas saber que está la vía. Si no la conoces, pues o sea, necesitas saber que está la herramienta, porque si no sabes que está, pues simplemente no la vas a buscar, ¿no? Pues bueno, con eso cerraría mi participación. Gracias, Sergio. Muchas gracias, Irma. Muchísimas gracias. Y no sé, Gerardo, respecto a estos aspectos que ya mencionó Irma y que también hizo referencia a Max,
y haciendo eco a una participación de Roberto Gari, dice que le gustaría conocer la opinión de Irma o de Gerardo, si estiman respecto a las opiniones de Max, si hay condiciones para que se traduzcan en nuevas y concretas acciones por parte de los CPCs y desde luego de las ONGs. Con relación pues a este tema del combate contra la corrupción. Y aquí algo que pues lo hemos platicado Gerardo, tú y yo en reiteradas ocasiones, creo que hace falta, perdón que use la palabra, hacer ruido sobre los resultados de lo que se ha obtenido, porque no se conoce. Creo que lo que comenta Irma con buena razón es de que la sociedad civil en general no conoce lo que se está haciendo, porque de que hay trabajo y de que hay desvelo y que hay esfuerzos de verdad muy, muy encomiables por parte de muchos ciudadanos, desde luego que es innegable. Pero el tema es de que no se logra apreciar el resultado concreto y creo que pues ese es un punto también importante en donde en esta postura de que no puedo hacer nada por ti sin ti. ¿Cómo puedo actuar por ti, sociedad, sin ti, sociedad? No sé si me estoy explicando con el juego de palabras. Entonces, no sé, Gerardo, ¿tú cómo consideras estos aspectos? ¿Qué, digamos, obstáculos has visto con relación a estos temas o qué áreas de oportunidad en su caso detectas? Claro, y creo que tiene Irma toda la razón. Hay una labor pedagógica que tiene que hacerse para que la ciudadanía en general conozca cuáles son sus derechos y en su caso cómo defenderlos, pero pues esto no le corresponde al activismo a través del litigio estratégico, porque hay una diferencia fundamental entre el activismo judicial y el litigio que trata de atender a grupos o individuos desprotegidos, ¿no? Los amparos para darle medicinas a niños con cáncer no es litigio estratégico. O sea, son litigios que asisten a personas que no tienen a la mano los recursos suficientes para contratar una buena abogada y que esta abogada pues le obtenga una suspensión judicial para que le den medicinas a su hijo o a su hija, ¿no? Eso no es litigio estratégico. Es decir, creo, y digo, igual y no suena muy popular, ¿no? Decirlo, pero no hace falta que la mayoría de la población sepa que hay herramientas de litigio estratégico al alcance para que esto pueda tener éxito y reverberación, ¿no? Y les voy a poner un ejemplo, ¿no? Y desde Mexicanos contra la Corrupción, donde pues yo estuve 5 años, el área jurídica de Mexicanos contra la Corrupción duró un poquito más de 6 años. Ya se cerró. Se dejó un hold a partir de febrero de este año. Por una decisión, me parece, adecuada, ¿no? De contención, pues por parte de la misma organización, por los embates que día a día, casi diario, se daban en contra de esta organización por la labor del litigio, ¿no? De ahí que, pues, el odio principal del presidente contra Mexicanos contra la Corrupción, en favor de la corrupción, le dice él, pues haya sido, pues, los amparos que se presentaban desde el área que yo dirigía, pues, en contra de políticas públicas u obras públicas de su gobierno, ¿no? Entonces, ¿qué sucede? ¿Cuál es la amenaza principal a una organización de la sociedad civil? Pues a través del terrorismo fiscal. ¿Por qué? Porque son donatarias autorizadas. Y siempre y cuando exista pues cierto arbitrio de la autoridad fiscal para ver si se da en primer lugar o si se le revoca la cualidad de donataria autorizada a una organización. ¿Para qué? Para que en primer lugar los donantes puedan deducir de impuestos lo que dan y por otro lado que pues no tenga que pagar ISR la persona moral, pues están atados de manos, ¿no? Y esto pues tratamos de mitigarlo un poquito con la creación por parte dentro de ellos, el expresidente y fundador de Mexicanos contra la Corrupción, Claudio González Guajardo, un servidor y otros excelentes
litigantes, abogadas y abogados, creamos una asociación a partir de octubre de 2020 que se llama Consejo Nacional de Litigio Estratégico. ¿Y qué es, Irma? Precisamente no importa si tenemos que pagar impuestos como si fuéramos Bimbo, ¿no? O sea, no importa, de lo que nos dan, de ahí pues pagamos el ISR que se tenga que pagar, precisamente para no entrar bajo el scope o las garras del SAT y poder hacer lo que se nos dé la gana conforme a nuestro objeto social, sin limitación alguna. Aunque quieran tachar de interés político cualquiera de las acciones de litigio o empresarial o como quieran hacerle, pues nuestra agenda no depende de la popularidad que tengan nuestros litigios o los resultados de los mismos, ¿no? Como que un poquito ahí fuimos mitigando ese tema, ¿no? Por supuesto que hay una labor importantísima del litigio que tiende, el litigio pro bono, ¿no? Por así decirlo, en favor de grupos o individuos en situación de vulnerabilidad, que hace muy bien, y quizá es la mejor organización en México en eso, que hace muy bien la Fundación de la Barra Mexicana que encabeza Dolores Aguinaco y que encabezaba el Liceo José Luis Nazar. Se han hecho una gran labor y pues muchos colaboramos ahí en lo individual y es algo que pues ha generado muchos resultados. Pero eso hay que distinguirlo del litigio estratégico confrontativo también, ¿no? En la mayoría de las veces de activismo social. No pasa nada si la gente se enteró de que obtuviste una suspensión para parar un tramo del Tren Maya, ¿no? Siempre y cuando efectivamente se haya frenado, ¿no? O sea, el litigio estratégico de activismo en favor del Estado de Derecho no necesita del aplauso, ¿no? Qué bonito que se dé a conocer, ojalá se puedan dar a conocer cada vez más, pero es muy distinto del litigio pro bono, ¿no? Que es pro bono cuando hay despachos que hacen activismo judicial en favor de organizaciones que se dedican a este tipo de litigio estratégico, ¿no? Entonces, creo que pues no es algo que nos deba, Sergio, preocupar, ¿no? Que no haya el suficiente eco de acciones de litigio estratégico. Tiene que haber eco de acciones de litigio que asista a las personas que no tienen los recursos para un juicio, pero no tanto el litigio estratégico. Esa no es la preocupación. La preocupación principal es la verdadera independencia judicial. Yo no voy a entrar en detalles de los retos, por utilizar un eufemismo, mi estimado Sergio, que han representado a los litigantes en materia administrativa, pues la presidencia del señor ministro Arturo Saldívar, o de los nuevos consejeros y consejeras de la Judicatura, o la ministra Yasmín Esquivel, ¿no? Por decir un nombre, los retos que representa la independencia judicial, la ponencia de la ministra Yasmín Esquivel en la Suprema Corte, pero creo que hay una nueva oportunidad para pues que haya condiciones más favorables, ¿no? Preguntaba Roberto Gari acerca de qué tantas condiciones hay. Siempre va a haber condiciones para litigar. Siempre se tiene que litigar, aunque se piense que lo más probable es que no se tenga éxito. Sin embargo, las condiciones no siempre son tan favorables. Con la nueva presidencia de la Corte, pues dependiendo quién quede como presidente o presidenta de la Corte, pues igual y tendremos una nueva época, ¿no? En donde pues quizá ya no haya tanto acercamiento político a los intereses del presidente de la República y su partido, y pues haya pues un mayor fomento a que las jueces y los jueces de México, que dicho sea de paso, creo que la mayoría son gente valiosa, gente preparada, gente imparcial, gente honesta. Solo hay unos pocos que son los que hacen ruido, que no merecen aquella toga. Pues quizá vaya a haber más oportunidades para que pues simplemente se defienda a la independencia de los jueces y de las juezas de México, ¿no? Pues digo, a veces dan ganas
de llorar cuando los litigantes en materia, sobre todo en materia administrativa y amparo, pues escuchamos de la palabra del presidente de la República desde la palestra mañanera, nombres y apellidos de jueces que simplemente otorgan suspensiones o sentencias de fondo en contra de las autoridades responsables, ¿no? Y pues también dan ganas de llorar el silencio, ¿no? De pues quienes mandatan en el Consejo de la Judicatura, ¿no? Tendría que haber a cada acción del Ejecutivo pues una reacción por parte del Poder Judicial acerca de la defensa de la independencia y de las garantías de autonomía que se les den a los integrantes del Poder Judicial. Ese creo que es el reto, Roberto, y creo que esas son pues las condiciones o el cambio en las características de estas condiciones que podremos ver el siguiente año, primero Dios. Pues muchas gracias, muchísimas gracias, Gerardo. Creo que es muy válido lo que has comentado. Definitivamente, pues sí, para los abogados estamos enfrentando hoy un momento muy complejo de crisis de Estado de Derecho y en donde más que nunca tenemos que ser resilientes para que con redoblados esfuerzos, con mayor creatividad y preparación jurídica, podamos enfrentar pues estos desvíos o abusos de poder que pues se han venido manifestando recientemente. Pues ahora yo quisiera pues un poquito ya yéndome hacia una parte conclusiva de nuestra sesión. Irma, tú a la luz de los estudios que has realizado, las investigaciones tan profundas que has llevado a cabo, tu experiencia prácticamente, pues en todos estos temas de sistemas locales anticorrupción, lo que tú mencionaste de la gran área de oportunidad que hay en el ámbito municipal, porque si esto que lo mencionamos a nivel federal está emproblemado, no quiero decirles cómo se ha trasladado hacia el ámbito de los estados y municipios. Entonces, este es un tema prácticamente endémico. Entonces, digamos, solución podrías sugerir respecto a lo que tú comentabas, que es el aspecto de la colaboración, la didáctica que mencionaste, me encantó el término, la didáctica para, pues, efectivamente hacer ese efecto de reverberación en las acciones que está llevando la sociedad civil para tenerla una ciudadanía informada creo que es lo más valioso y que pareciera como que hoy se tiende un velo para justamente nublar la visión que pueda tener la sociedad en contra de estas acciones de gobierno. Entonces, ¿tú cómo verías la posibilidad de que a través de las organizaciones de la sociedad civil, apoyándonos del aparato ya institucional existente que son con los comités de participación ciudadana o consejos de participación ciudadana en los estados, etcétera, cómo podríamos ayudarnos de las instituciones académicas, de las instituciones de investigación, los observatorios que hay en materia de transparencia, rendición de cuentas, combate contra la corrupción, etcétera? ¿Tú qué soluciones concretas o medidas específicas y de corto plazo podrías proponer? Ahora sí me la pusiste difícil, Sergio. Pero retomando, por ejemplo, el tema de los CPCs, algo que ha funcionado en algunos, porque repito, nuevamente no quiere decir que ninguno esté funcionando, claro que hay excepciones. Y, por ejemplo, uno de los instrumentos que han utilizado con relativo éxito son las recomendaciones no vinculantes. Claro, las recomendaciones no vinculantes se emiten desde el comité coordinador, o sea, no son exclusivos de los comités de participación ciudadana. Pero en algunos casos, estos comités de participación ciudadana son los que de alguna manera han impulsado, ¿no? Ciertas recomendaciones no vinculantes, perdón, que han tenido, me parece que efectos positivos. Por ejemplo, podemos encontrar que en algunos casos comités coordinadores han logrado que la designación de los contralores de los municipios
pase también por justamente los comités coordinadores, ¿no? Por iniciativa de los CPCs. Digo, no para que decidan, pero sí, por ejemplo, para la parte de la revisión de los perfiles, ¿no? Hay otros comités nuevamente impulsados por los CPCs que han utilizado las recomendaciones no vinculantes para traer justamente a los contralores municipales y de alguna manera exigirles que rindan cuentas sobre las cuestiones de justamente las sanciones, ¿no? Voy a hacer un paréntesis, justamente con todas estas modificaciones y que bueno, ahora hay una autoridad investigadora, una que substancia y otra que sanciona. Algo que también se ha encontrado, y por ejemplo hay un diagnóstico del 2018 que elaboró justamente, bueno, que elaboraron algunos académicos del CIDE, en donde si mal no recuerdo, poco más del 50% de los expedientes de presunta responsabilidad administrativa que se turnaban a los tribunales estatales de justicia administrativa, es decir, por faltas graves, que son las que se turnan, se regresaban por cuestiones como sustanciación incompleta, ¿no? Digo, aquí Gerardo es el experto en esa parte, pero a lo que voy es que eso lo que está evidenciando es también una falta de capacidades de los órganos de control interno justamente para elaborar los expedientes, ¿no? Y que los casos no se te caigan justamente por una mala integración. O sea, no porque no se cometió la falta administrativa grave o no porque no haya ocurrido el hecho de corrupción, sino simplemente porque no se elaboraron de manera adecuada los expedientes. Entonces yo creo que esa parte también se tiene que voltear a ver, también es algo en donde los CPCs pueden poner justamente como el ojo, ¿no? ¿Cuáles son las capacidades que requieren estos órganos de control interno justamente para asumir estas nuevas responsabilidades que antes no tenían, ¿no? Y pues sí hubo un cambio normativo, acá Gerardo nos podrá explicar más, pero se requieren nuevas capacidades, ¿no? Y no sé si en algún momento se planteó justamente cómo se iba a hacer para que estos, por ejemplo, a nivel municipal, ¿no? Que los órganos internos de control municipal pudieran avanzar, ¿no? Y pudieran ir adquiriendo estas nuevas capacidades, pues, para que los expedientes no se les caigan, ¿no? Entonces, repito, creo que son áreas de oportunidad en donde los comités de participación ciudadana, algunos han hecho cosas interesantes con resultados importantes y que habría que voltear a verlos, ver específicamente cómo lo hicieron o cuáles fueron las circunstancias que permitieron que se diera ese trabajo y poder replicarlos, ¿no? Poder replicarlos y ahí las organizaciones de la sociedad civil pues también pueden entrar, ¿no? Justamente apoyando la labor de los comités de participación ciudadana. Otra cosa que también me parece importante, justamente con estas reformas, y ya lo mencionaban en las intervenciones anteriores, pues ahora cualquier ciudadano puede hacer una denuncia anónima, ¿no? Me parece que también quizá hay una de las cosas que todavía quedan a deber es justamente la protección al denunciante, ¿no? O sea, sí podemos denunciar, pero si no tenemos garantizada, ¿no? Nuestra seguridad, nuestra integridad, pues aunque tenga las pruebas, aunque conozca del hecho, etcétera, pues difícilmente voy a ir a denunciar, ¿no? Digo, eso lo dejo nada más ahí como tema pendiente. Y bueno, creo que sería eso, Sergio. Pues muchísimas gracias, Irma. Y también un poco a manera de corolario, Gerardo, ¿tú qué soluciones verías tú respecto a esta postura de la participación de la sociedad civil? De lo que decía Max, dice la no reivindicación, la no llegada todavía reivindicación social en contra de la corrupción. Pero bueno, ¿cuál sería tu perspectiva? Pues creo que yo lo tengo muy claro y pues es a través de más abogadas y abogados y digo, sobre todo más despachos que quieran dedicarle cierto porcentaje de su tiempo al año a hacer litigio estratégico y sobre todo despachos expertos en litigio administrativo, amparo y litigio constitucional. Pues que nos coordinemos entre los despachos que hacemos esto, ¿no?
por mi parte, no solamente participo en el Consejo Nacional de Litigio Estratégico, donde despachos que tengan estas características están bienvenidos a trabajar en el consejo, sino desde mi despacho, pues destinamos una buena parte de nuestro tiempo precisamente a este tipo de ejercicios de litigio estratégico, ¿no? Y qué mejor, pues tú me pediste que propusiera, mi estimado Sergio, qué mejor que coordinarnos desde los colegios de abogados, ¿no? Desde el Consejo de la Abogacía Mexicana, ¿no? Que agrupa a los 3 colegios, al Ilustre, a la Barra, a la NADE, y que se destinen recursos anuales, pues a un ente similar a la Fundación de la Barra, ¿no? Pero pues quizá que sea un organismo de los 3 colegios, que actúe con total independencia de los consejos de los 3 colegios. Eso es importantísimo. No puede depender el tipo o la clase de litigio que se implementa, pues de los intereses del titular del colegio o del consejo del colegio. Tiene que funcionar con total autonomía e independencia de los colegios, pero apoyado y pues en su mayoría auspiciado por parte de los colegios, para que a través de esta entidad, pues los despachos que se encuentren o abogados que se encuentren, pues que participen dentro de los 3 colegios, pues sepan que ahí están ese tipo de herramientas. Creo que puede funcionar, ¿no? Yo soy anadista, aunque amo y quiero mucho a la barra, aunque no soy barrista, pero pues por mi parte me estoy encargando ahí de convencer a la gente de la NADE. Ojalá que se convenza a la gente de la barra y quien esté en el Ilustre que convenza al Ilustre, y pues esto lo podamos hacer una realidad. Y pues ya sería todo, mi estimado Sergio. Muchas Pues gracias. no saben cómo les agradezco de veras a ambos, a Irma, a Gerardo y a Max, que nos ilustraron el día de hoy con su valiosísima participación. Y pues no quisiera concluir esta sesión pues sin darles un justo reconocimiento, desde luego en forma muy simbólica, pero de verdad con un profundo cariño y reconocimiento a todos y cada uno de ustedes. Vivi, le pediría por favor si pudiéramos pues reconocer a nuestros participantes el día de hoy. Yo quisiera decirles que la Barra Mexicana Colegio de Abogados, justamente el próximo mes de octubre, cumple su primer centenario. Otorga el presente reconocimiento a la doctora Irma del Carmen Guerra Osorno por su participación en la sesión de la Comisión de Anticorrupción con el tema La reivindicación de la sociedad civil en la lucha contra la corrupción, Ciudad de México, 28 de septiembre de 2022, y lo firma su servidor en su calidad de coordinador. Muchísimas gracias, Irma, de verdad, muy reconocidos por tu participación. También en las mismas condiciones, quisiera yo también darle este justo reconocimiento al maestro Gerardo Carrasco Chávez por habernos acompañado el día de hoy. Y pues naturalmente, y aunque pues se tuvo que retirar un poco antes de concluir esta sesión, al maestro Max Kaiser Aranda, que nos acompañó también en esta sesión, y a todos ustedes que nos acompañan, siempre nos siguen en las sesiones de la Comisión de Anticorrupción, agradecerles muchísimo su participación en esta sesión. Les agradezco muchísimo y pues les deseo que tengan ustedes muy buena tarde. Gracias, Irma, nuevamente. Gracias, Gerardo, por su generosidad, y a todos ustedes que nos acompañaron esta tarde. Muy amables por todo y que pasen buena tarde, que les vaya muy, muy bien. Muchas gracias. Muchas gracias, Sergio. Hasta luego. Muchas gracias.